Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas de magnetismo y en esta ocasión vamos a ver inductancia. Muy bien, ¿qué es una inductancia? Hemos venido viendo bobinas, ¿sale? Y que generan un campo magnético. Entonces, la inductancia de una bobina es una propiedad que representa la capacidad de autoinducir un voltaje en ella. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que nosotros aplicamos un voltaje en esta bobina. Esto va a producir una corriente en este sentido. La corriente va a estar circulando y por lo tanto el campo magnético va a salir por este lado y por este lado va a entrar. Entonces, al aplicar esta corriente se induce un campo magnético y recordemos por la ley de inducción de Faraday que cuando un campo está variando en una bobina se genera en esta una fuerza electromotriz, ¿vale? Entonces, pero esta bobina ya tiene un voltaje, aún así se genera una fuerza electromotriz producto del campo magnético que está generando la misma bobina. Vamos a suponer que esta fuerza electromotriz es B, la que yo estoy aplicando a la bobina, pero en ella se produce una fuerza electromotriz E, ¿sale? Y la calculamos con la ley de inducción de Faraday. Sin embargo, esta fuerza electromotriz en las inductancias se le conoce como fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué? Porque se genera con un voltaje inverso, ¿vale? Y se opone a el movimiento o al voltaje que se le está aplicando. Esta fuerza electromotriz generaría una corriente de regreso. Esta es mi corriente que estoy inyectando y esta es mi corriente de la fuerza electromotriz. Entonces, a la capacidad que tienen las bobinas para generar voltaje autoinducido se le llama inductancia. ¿Cómo la calculamos? L es la inductancia y es igual a menos la fuerza contraelectromotriz que se genera en la inductancia dividida entre el cambio de corriente por el cambio de tiempo. Si se dan cuenta, esto viene de la ley de inducción de Faraday. Sin embargo, las inductancias prácticamente las conocemos o las podemos calcular con un aparato. Lo que nos interesa casi siempre es conocer la fuerza electromotriz en la inductancia, cómo se comporta, ¿sale? También esta fuerza electromotriz produce una corriente al revés y lo que hace es regular o controlar la corriente en la inductancia. Por eso en la electrónica, cuando usamos inductancias, se dice que es un filtro de corriente. ¿Por qué? Porque no deja que la corriente varíe tanto, sino que la trata de mantener constante, a diferencia de un capacitor que es un filtro de voltaje. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular la inductancia en una bobina, por ejemplo, de este tipo? Circular, con una cierta longitud, con una cierta área transversal y con un cierto núcleo. Recordemos que el núcleo facilita el movimiento del campo dentro de él. Aquí, por ejemplo, podríamos tener un núcleo de cartón o de aire, ocuparíamos la permeabilidad del vacío, y aquí podríamos tener un núcleo de hierro, ocuparíamos la permeabilidad del hierro. Si no la conocemos, con la relativa podemos calcularla. ¿Cómo calculamos entonces esta inductancia? Muy bien, la inductancia de esta bobina es mu, que es la permeabilidad magnética del material, que se mide en Webers por metro cuadrado. ¿Vale? Ya vimos cómo se calcula en otros videos. Multiplicado por el número de espiras, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras, ¿sale? Número de espiras al cuadrado, por el área transversal del núcleo, se mide en metros cuadrados, y dividida entre la longitud de la bobina, y se mide en metros, ¿vale? Así calculamos la inductancia de una bobina. Muy bien. También hay otra variante, que es cuando tenemos dos bobinas en el mismo núcleo. Aquí la estoy poniendo en un mismo núcleo lineal, pero también podríamos hablar de un transformador, ¿vale? Estas dos bobinas se dice que están acopladas. ¿Por qué? Porque si yo inyecto una corriente en esta bobina, ¿vale? La corriente va hacia arriba, por atrás, ¿sale? Llega por atrás y sale por delante, por lo tanto el flujo va hacia la derecha. Entonces aquí se me formaría
un polo norte, tendría líneas de campo magnético saliendo por aquí y aquí entrando, tendría mi polo sur. ¿Y esto qué genera? Aparte de generar una fuerza contraelectromotriz en la misma bobina, sin estar conectadas eléctricamente, están conectadas magnéticamente porque tienen el mismo núcleo. Entonces, como esta hizo que el campo magnético del núcleo incrementara, lo que va a hacer es que va a generar una corriente en esta, un voltaje, ¿sale? Por eso tengo una fuerza electromotriz en el primario, se le conoce como bobina primaria a la que energizas, y secundaria en la que se induce el voltaje. ¿Cómo calculo el voltaje de la secundaria? Recordemos que esta no está conectada a esta, lo que las conecta es el campo magnético porque tienen un núcleo en común. A eso se le llama inductancia mutua y lo vamos a conocer como M mayúscula. ¿Cómo calculo esta fuerza electromotriz que se induce en la bobina secundaria? Fuerza electromotriz secundaria es igual a la inductancia mutua por el cambio de corriente en la bobina primaria. Esta corriente es la corriente del primario, ¿sale? Entre el tiempo que tarda en variar esa corriente. Sin embargo, esta fuerza electromotriz la puedo medir con un multímetro. Lo que me interesa aquí es conocer cuánto vale la inductancia mutua. Eso es muy difícil, ¿sale? Entonces ocupamos esta ecuación. Si despejamos de aquí arriba a la inductancia mutua, me queda que es igual a la fuerza electromotriz del secundario por el cambio de tiempo, o sea, el tiempo que está tardando en cambiar la corriente, dividido entre el magnitud de cambio de corriente, pero del primario. Entonces, estos tres datos vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que les quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente. Un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 3 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo. Si la bobina tiene 500 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es 1 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro, ¿cuál es su inductancia? Muy bien, vamos a checar entonces primero los datos que nos dan. Así que es un alambre de cobre, en este caso el material no me interesa, y dice que forma un solenoide con un núcleo de hierro de 3 centímetros de diámetro. Entonces el diámetro del solenoide son 3 centímetros, o lo que vendría siendo también igual a 0.03 metros, ¿vale? Y 15 centímetros de largo, o sea que su longitud del solenoide es 15 centímetros, o lo que es igual a 0.15 metros. Ya sabemos cómo convertir esto de centímetros a metros, ¿vale? Muy bien, dice si la bobina tiene 500 vueltas, entonces n, el número de vueltas es 500, no tiene unidades, recuerden, y la permeabilidad magnética del hierro es 1.8 por 10 a la menos 3. Mu es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro. Me piden calcular la inductancia de la bobina. ¿Qué ecuación vamos a usar? La que vimos hace un rato para calcular la inductancia en función de sus parámetros físicos. Vamos a hacerlo. L es igual a la permeabilidad del material por el número de vueltas al cuadrado por el área de la sección transversal entre la longitud de la bobina. Esta es la ecuación que vamos a usar. Vamos a checar lo que tenemos. Tenemos mu, sí, tenemos n también, L también. Lo que nos falta es el área. Tenemos el diámetro, pero eso no es el área. Vamos a calcularlo. Según desde la primaria nos contaron que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado en función del radio, o también es pi entre 4 por el diámetro al cuadrado en función del diámetro. Vamos a usar en función del diámetro. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en función del diámetro. Vamos a hacerlo. El área es igual a pi entre 4 por 0.03 metros al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer la operación.
con la calculadora. Recuerden que pi en su calculadora ya lo tienen escrito como pi, o pueden poner 3.1416. Entonces tengo pi entre 4 por 0.03 al cuadrado, y eso me da 0.00070. 0.00070, o 7 por 10 a la menos 4. Bueno, vamos a dejarlo así. Y tengo metros al cuadrado, metros cuadrados. Ya tengo ahora sí los datos que necesito. Vamos a sustituir en la fórmula. Me queda de la siguiente manera: la inductancia es igual a la permeabilidad, 1.8 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro, que multiplica a 500, que es el número de espiras al cuadrado, por el área, que es 0.00070 metros cuadrados, todo entre la longitud. Vamos a ponerlo aquí a un lado, entre la longitud, que son 0.15. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos primero la operación de aquel lado y después multiplicamos? ¿Sale? Entonces vamos a hacer 500 al cuadrado por 0.0070. 500 al cuadrado me da 250.000, y eso lo voy a multiplicar por 0.00070, me da 175. Vamos a escribirlo. Inductancia es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro por 175, que es lo de arriba. Ese no tiene unidades, aquí siguen siendo metros cuadrados sobre 0.15 metros. ¿Vale? Ahora sí, vamos a hacer la división y al último multiplicamos para que nadie se me pierda, ¿sale? Entonces tengo 175 entre 0.15, y eso me da 1166.66. 1166.66. Entonces L es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro por 1166.66. Aquí en metros se eliminan con el cuadrado y me quedan solamente metros arriba. Vamos ahora sí a hacer la multiplicación. Multiplico eso, 1166.66, por 1.8 por 10 a la menos 3. No me acuerdo, ahora vamos a hacerlo de nuevo. 1.8 por 10 a la menos 3 por 1166.66, y eso me da 2.099. Vamos a escribirlo. La inductancia es 2.099. chequen las unidades, metro multiplicando, metro dividiendo, y me quedan Weber sobre amper, y esto es igual a un Henry. ¿Sale? Igual a 2.099 Henrys. Se escribe así. Es la unidad de la inductancia en Henrys. En algunos libros Henryos, en algunos libros españoles, pero aquí les decimos Henrys. Entonces la inductancia es 2.099 Henrys. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo calcular la inductancia en función de los parámetros físicos de la bobina. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo, y dice lo siguiente: una bobina cuya corriente varía a 2 amperes sobre segundo se encuentra cerca de otra a la cual le induce una fuerza electromotriz de 12 milivolts, y nos piden calcular la inductancia mutua entre esas dos bobinas. Vamos a ver primero los datos. Nos dice que la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo de la bobina primaria
es de 2 amperes por segundo, y nos dicen que la fuerza electromotriz en el secundario, o sea en la segunda bobina, es de 12 milivolts. Recuerden que esto, cuando tenemos mili, es por 10 a la menos 3, serían 12 por 10 a la menos 3 volts. Y nos piden calcular M, que es la inductancia mutua entre esas dos bobinas. Ahora, ¿cómo calculamos esa inductancia mutua? Nosotros sabemos, de hace un rato que vimos las fórmulas, que la inductancia mutua es la fuerza electromotriz del secundario por el cambio de tiempo entre el cambio de corriente, ¿vale? Si se fijan, tengo todo, nada más necesito la fuerza electromotriz del secundario y el cambio de corriente. Sin embargo, se pueden dar cuenta que yo tengo aquí cambio de tiempo entre cambio de corriente y, bueno, del primario, y aquí me lo está dando al revés. Cambio de corriente con respecto al tiempo es igual a 2 amperes sobre segundo. Muy bien, lo que vamos a hacer es despejar aquí, ¿sale? Vamos a voltearlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, ¿vale? Y se está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a hacerlo por partes. Entonces me queda cambio de corriente en el primario es igual a 2 amperes sobre segundo por el cambio de tiempo, ¿vale? Yo necesito que me quede delta T entre delta y P. Muy bien, ahora está, aquí parece A, perdón, aquí se está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda delta IP entre 2 amperes sobre segundo es igual al cambio del tiempo. Muy bien, ya casi está, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo y me queda de la siguiente manera: cambio de tiempo entre cambio de corriente del primario es igual. Aquí yo digo que está multiplicando y me van a decir dónde o por qué se está multiplicando. Recuerden que esto también puede estar multiplicado por 1 y por eso decimos que está multiplicando y pasa dividiendo. Y en este caso el 1 no se escribe, pero cuando ya no dejas nada, sí lo vamos a escribir. Entonces me quedaría 1 entre 2 amperes sobre segundo. Y ya tengo lo que es el cambio de tiempo sobre el cambio de corriente. Sin embargo, si se fijan, esto se ve medio raro, ¿no? Vamos a hacer la división de unidades. El 1 no tiene unidades, vamos a ponerlo así, 1 entre 1 para que sea la fracción, y vamos a poner amperes sobre segundo. Vamos a aplicar extremos por extremos, medios por medios. ¿A qué es igual a esto? 1 por segundo me queda segundo y 1 por amper me queda amper. Entonces el cambio de tiempo con respecto a la corriente es igual a 1 sobre 2, o sea 1 medio segundos sobre amper. Esas son las unidades que me quedan, y ya que tengo todos mis datos puedo sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo. La inductancia mutua es igual a la fuerza electromotriz del secundario, que es 12 por 10 a la menos 3 volts o 12 milivolts por el cambio de tiempo con respecto a la corriente, y eso me quedó 1 medio segundo sobre amper. Muy bien, eso no es más que dividir entre 2, entonces me quedaría 6 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades me quedan? Tengo volt segundo entre amper. ¿Y qué unidades son esas? Si quedamos que la inductancia se mide en henrys, la inductancia mutua también se mide en henrys, porque sigue siendo una inductancia pero entre dos bobinas, producto de su acoplamiento magnético. Entonces volts por segundo sobre amper también son henrys. Entonces la inductancia mutua son 6 por 10 a la menos 3 henrys o 6 milihenrys. Como se pueden dar cuenta, esos problemas son muy sencillos. Solamente hay que identificar datos, sustituir en la fórmula y checar bien las unidades en las que queda el resultado.